Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. El ser humano también es energía y un ingeniero humanista activa conexiones químicas que hacen almas pacifistas y mentes activas. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita imprimir los datos de una matriz que formen la figura n invertida, o sea, la primera y última columna, y los datos de la diagonal secundaria. Se plantea la solución en un programa de 46 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. Veamos la función ejecutar, líneas 16 a 41. Aquí esta función recibe un parámetro que es n, el tamaño de la matriz. En esta función se declara una matriz de tipo entero de orden n por n y se llena con valores aleatorios. Luego se imprime, y para imprimir los datos de la figura n invertida entonces usamos un solo ciclo, líneas 31 a 40. En este ciclo, en la línea 53, se imprimen los datos de la primera columna. Y en la línea 34 se imprimen los datos de la última columna. Para imprimir los datos de la diagonal secundaria usamos una condicional. Esto para evitar repetir la impresión del primer dato de la última columna y el último dato de la primera columna, ya que estos datos se interceptan con la diagonal secundaria. Entonces la condición es: si x es diferente a 0 y a n-1, o sea, si es diferente a la primera y última columna, simplemente imprime la matriz en la fila x, columna n-x-1. Le invitamos a visitar la tutoría figura n invertida en Turbo C. Allí se explica más detalladamente esta fórmula y esta ciclo for. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite crear programas portables y flexibles, ya que se usan clases que son reutilizadas. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y comportamientos. Y en la implementación se implementan las funciones declaradas en la interfaz. Entonces la interfaz, veámosla entre las líneas 6 a 8, entre las directivas @interface y @end. Aquí se declara entonces la función como figura n invertida, dos puntos, luego hacemos referencia a la clase principal NSObject, y aquí se declaran los atributos de esta clase. Entonces declaramos la x y la y de tipo entero. Estas variables pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Estas variables se usan en los ciclos for. Declaremos ahora los comportamientos o funciones de esta clase. En la línea 7, con guión o menos, indicamos que se va a declarar un método de instancia, luego el tipo de retorno, void para retornos vacíos, luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Y los parámetros irán separados con dos puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Con eso entonces queda lista la función ejecutar y la interfaz. El compilador ya sabrá entonces la cantidad de memoria a reservar a cada objeto que se instancie de esta clase. Veamos la implementación, que va entre las directivas @implementation y @end, líneas 10 a 42. Internamente el compilador importa la interfaz. Para poder programar una función, esta previamente debe estar declarada. En la interfaz, en la implementación, entre las líneas 11 a 15 está el constructor, el método init. Este constructor no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros de entrada. El constructor se encarga de inicializar las variables de instancia. En este caso no es necesario inicializar ni a x ni a y. Y se invoca cuando se instancien objetos de esta clase, o sea, vemos eso en la línea 49 o 50. Con esto entonces
ya queda lista la implementación y la interfaz, o sea, la clase figura n invertida. Para usar esta clase en otro archivo será necesario que se entonces programe la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos, para evitar así entonces copiar y pegar toda la clase, como en este caso, en un mismo archivo. Veamos entonces el uso de esta clase. Eso lo hacemos en el main. Creamos un objeto de esta clase. Primero se crea un puntero a la clase figura n invertida, lo llamamos obj, y a ese puntero le reservamos memoria. Entonces se invoca la función alloc, que reserva memoria dinámica a la clase figura n invertida, y luego al constructor init. Entonces en memoria queda definida la estructura de un objeto de la clase figura n invertida, y ya se podrá usar el puntero para usar esta clase. Simplemente será invocar la función ejecutar, entre corchetes se invoca esta función, se envía como parámetro la n. Observe que este parámetro pasa por referencia, ya que obj es un puntero, y con eso el compilador irá desde esta línea donde se invoca a la línea 16 y continúa entonces mostrando el resultado. Esta fue la tutorial ejercicio: crear un programa que permita imprimir los datos de una matriz que formen la figura n invertida. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook.